punto porque cada vez vamos jalando el hilo de la madeja y el presidente sigue ahí, ¿no? Hasta cuando hacemos un símil histórico, Claudia, con lo que ha ocurrido en el mensaje, la homilía que ha dado Monseñor Castillo, en la que pide, recordando un hecho histórico, cuando San Martín da un paso al costado, justamente hace 100 años o 200 años, ¿no es cierto?, y le da el pase a Bolívar. Bueno, recordar que cuando cae Fujimori, Juan Luis Cipriani, que era cardenal, habló de un poder oscuro que debería ser erradicado o si no iba a afectar la situación política. De tal manera que no es un augurio mío, sino que si lo comparo históricamente, como cayó Fujimori, como debió caer efectivamente en el año 2000, por toda la corrupción que lo rodeaba, hoy la corrupción que rodea y que está en el entorno mismo del presidente. El señor Bruno Pacheco no es de la oligarquía, el señor Bruno Pacheco no es de la derecha, el señor Bruno Pacheco no tiene nada que ver con los adversarios del señor Pedro Castillo y es el que ha cantado en 48 horas todas las verdades que pronto se van a saber. Así es, pero hablamos que tal vez el desempeño del presidente de la República no fue el mejor, pero ¿qué pasa con el Congreso? El final de este discurso para muchos fue vergonzoso. Hubo descalificaciones, ofensas, ni siquiera pudo terminar el discurso. ¿Qué pasa con esta actitud? ¿Se está respetando la investidura del presidente? Y también, ¿qué pasa con el presidente cuando habla mal de la prensa y alimenta odios? Iván. Bueno, en primer lugar creo que fue una mala reacción por parte del Pleno hacia el final del discurso de Pedro Castillo, sin lugar a dudas. Creo que un gesto de varios sectores parlamentarios que lo único que hace es añadir más elementos para mayor polarización. En ese sentido creo que no sumó en absolutamente nada. Ahora, mi rechazo y mi condena total, absoluta y frontal a la arremetida y a las amenazas que el presidente de la República emitió el día de ayer, no una vez, sino en reiteradas ocasiones, contra los medios de comunicación, contra los periodistas y contra el ejercicio periodístico. Creo que hemos sido testigos de una flagrante amenaza y hostigamiento a la actividad periodística en el país, en uno de los mensajes más importantes a los que está obligado por mandato constitucional el presidente de la República. Mi rechazo, como ya dije, ante un hecho que creo que es sumamente grave y sobre el que seguramente habrán pronunciamientos en estos días desde las organizaciones que están dedicadas a defender la libertad de prensa y de expresión, no solamente en el país, sino también en el hemisferio, como seguramente la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección de Periodistas, etcétera. Muy grave lo que hemos oído ayer de parte del presidente respecto de la labor de los medios de comunicación. Y lo que llama la atención es que está todo más polarizado. En vez de ser un discurso que llame a la unión, que es lo que esperábamos todos, fue un Yo no discurso esperaba nada en realidad. más agresivo, un discurso de conflicto y de ambas partes, porque en eso hay que ser claro. Los congresistas tampoco dieron cátedra y tuvieron un comportamiento bastante violento para muchos. Ahora en las calles también se manifestaron y vemos cómo salieron personas también de derecha y bueno. Hay de dos bandos, ¿no? Sí, quienes piden la salida del señor Castillo y el cierre del Congreso y quienes lo apoyan, ¿no? Y sí, hay una polarización, pero hay un letargo de quienes lo rodean. A mí me preocupa muchísimo y lo digo porque gente de gran trayectoria, César Landa, yo me he formado con César Landa, Graham en el aspecto económico y sorprende mucho, ¿no? La poca reacción que tienen y estar parados frente a un mensaje, un mal mensaje, ¿no? César, ¿qué opinas de la poca reacción de los ministros, ¿no? Y saquemos de este bolsón a Chero, a Salas y a Aníbal Torres, que son la franela y el escudo del presidente, ¿no? Yo añadiría como una ministra virtuosa también y sorprendentemente a Alessandra Herrera, que ha asumido hace muy poco tiempo el Ministerio de Energía y Minas, que ha tenido que reconstruir todo lo que destruyeron estas dos personas que Vladimir Cerrón de Perú Libre colocó como titulares de esta cartera. Me refiero a Eduardo González Toro y al señor Carlos Palacios, que destruyeron toda la meritocracia que existía de largos años, de décadas dentro de ese sector. Por lo tanto, efectivamente, como tú mencionas, Graham, Landa, que sorprende porque él sí como canciller debería tener una lectura, me da la impresión, de más largo plazo sobre el papel que él está cumpliendo. Al final se convierten en cómplices. No es que yo lo hago por el Perú, no es que yo estoy dando la cuota de equilibrio y de serenidad.
El problema está en que al final de cuentas terminan avalando a un presidente, un jefe de Estado que está casi probado con imputaciones de delitos. Ahora, un cómplice salvavidas para muchos porque de una u otra manera está intentando mantener el equilibrio económico. Hablo de Graham. ¿Creen ustedes? A ver, mira, va a haber Complicada mucho definición, debate Iván. y va a haber mucha revisión respecto de las cifras que contuvo el mensaje presidencial de ayer. Basta revisar los últimos reportes de inflación del Banco Central de Reserva para darse cuenta de que ha habido mucha desprolijidad en el discurso de Pedro Castillo el día de ayer en cuanto a cifras y proyecciones. Incluso si uno revisa los reportes de Macrocónsul y otras consultoras económicas, se dará cuenta claramente de que los índices de reducción de pobreza que el presidente de la República dio el día de ayer tampoco se ajustan a la realidad según las proyecciones y estimaciones más serias. Lo mismo vale para el tema del Producto Bruto Interno. Y la generación de empleo. Y la generación de empleo. De calidad no hay. Así es, ¿no? Mira, me parece que este ha sido un discurso de la fuga de la verdad y de la realidad, ¿no? En la que está ciertamente Pedro Castillo zambuido hace mucho rato por todas estas denuncias que cada vez se proyectan con mayor fuerza sobre él. Y me parece que dejó patentado él mismo, ¿no? Casi con huella dactilar al final del discurso, esta fuga de la realidad, cuando omitió leer adrede el penúltimo párrafo, ¿no es cierto?, de este discurso escrito, en el cual conminaba a los prófugos a entregarse porque el Perú quiere saber la verdad. Eso no lo Se le leyó. han adelantado, ¿no? Así Bruno es. Pacheco ya se entregó, Bueno, el abogado de Silva pero tocó la puerta del ministerio. Creo que fue sintomático, ¿no?, que el presidente en ese momento decidiera saltarse y omitir ese último párrafo, ¿no?, que estaba ciertamente dedicado a los prófugos, que ya sabemos quiénes son, ¿no?, porque el Perú quiere saber la verdad. No ha sido gratuito, no ha sido un accidente, no ha sido un acto involuntario. Esa ha sido una decisión adrede, exprofeso de Pedro Castillo. Obviamente, a sabiendas de que decir una cosa así, si bien podía ser un gesto político que le sumara, también penal o fiscalmente podía traerle graves problemas porque evidentemente, y como ya se oye, hay un prófugo que parece que está más cerca de entregarse a la Señor justicia, Silva. como es Juan Silva. Así es. Entonces, evidentemente, no fue un acto involuntario, no fue un accidente provocado por Los la grita o la incidentes, bulla del claramente. hemiciclo. Fue claramente una decisión de Pedro Castillo de no leer ese párrafo y reemplazarlo por otro, que fue una invocación general a luchar contra la corrupción. Así es. Yo quisiera citar también parte del discurso donde el presidente dice, en este segundo año no voy a poner la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? ¿Es una amenaza? No, porque él lo complementó diciendo más bien que quería tenderle la mano al Congreso de la República. Yo creo que eso forma parte del discurso original que se había previsto y que lo había adelantado además su vocero, defensor, blindador, el ministro de Cultura Alejandro Salas, que iba a ser un mensaje conciliador. Las circunstancias cambian cuando Bruno se entera, el presidente, que Bruno Pacheco se había entregado a la justicia y que además había tenido 48 horas de contacto con el Ministerio Público, donde ha contado las cosas que ya se están revelando, que Chela Villasís, por ejemplo, del diario El Comercio, está revelando con una puntualidad realmente meritoria, y que ojalá no prospere ese proyecto de ley que quiere hacer el Ejecutivo para justamente condenar y sancionar a los periodistas que divulgan este tipo de información. Pero está clarísimo que el señor, por ejemplo, Beder Camacho, que ocupa un puesto en Palacio de Gobierno y que estaba pretendidamente ser destinado a ocupar el cargo de viceministro del Interior, era el hombre que lo ha ayudado al señor Pacheco, por ejemplo, a ocultarse por orden del presidente. Eso el señor Pacheco debe tener la prueba concreta a través de los chats, a través de las conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera. Y ustedes hablaban de Juan Silva. Que él se pueda entregar eventualmente complica más la situación del presidente. ¿Habrían pruebas? Porque siempre se habla de, claro, hay dichos, hay comentarios, pero ¿habrían las pruebas suficientes como para implicar al mandatario? Pero sin duda que Juan Silva debe estar a un paso o a un paso y medio de entregarse a la justicia luego de que Bruno Pacheco lo hiciera. Porque en la medida en que Bruno Pacheco comience a brindar información relevante, oportuna y corroborable sobre actos delictivos, evidentemente las posibilidades más adelante o más tarde de que Juan Silva pueda acogerse a igual beneficio van a ser escasas o nulas, porque la Fiscalía le dirá al señor Silva,
en caso que así procediera, oiga, ¿sabe qué? Lo que usted me va a dar, simple y llanamente, ya no tiene relevancia porque ya lo sé, o llega muy tarde. Ajá. Entonces, evidentemente, la entrega de Bruno Pacheco ha alterado de una manera sensible el tablero fiscal, el tablero político y evidentemente los impactos y las consecuencias de todo lo que Bruno Pacheco viene revelando desde el fin de semana pasado van a tener consecuencias, sin lugar a dudas, en los desenlaces políticos que vienen sí o sí, creo yo, en las próximas semanas o ¿La meses, vacancia ¿no? a eso se refieren y con eso terminamos? Vacancia, destitución Correcto. o la nueva tesis que han surgido de los abogados y conocedores, como son César Azabache y Luciano López, que han publicado la en convención, el diario El ajá. Comercio, de que puede ser una acción directa de la misma autoridad judicial, que suspende al presidente y no tiene que pasar por todo el trámite parlamentario. Ojo con Ayer esa nos postura. sorprende, el presidente en las Sí. últimas líneas cita la Convención contra la Corrupción de la ONU y es una convención en un inciso que podría cambiar su Exactamente, destino. exactamente. Lo último, Iván, para allá. Solamente volver a subrayar lo siguiente. Sí. Me parece inadmisible e inaceptable que el presidente de la República le haya dicho al país ayer de que los medios son fuentes, ¿no es cierto?, de noticias falsas y Grave. de mentiras. Me Gravísimo. parece sumamente grave, como diciendo, oigan, ¿saben qué? Todo lo que les han venido diciendo en los últimos meses a ustedes, los peruanos, es una gran mentira, es una gran fantasía fabricada por los medios de comunicación. Que Es que además eso es. dice, ha dicho ayer el presidente, desinforma y no da cuenta de los logros que hemos tenido en estos 12 meses de gestión. Cuidado con el zarpazo a la libertad de expresión en estos días. Así ¿eh? es, No, es y al sumamente trabajo que grave realizamos eso. como periodistas en las calles, que personalmente lo he sentido cuando te insultan, te dicen Exacto. prensa prostituta, te tiran monedas. Es Sin ir más sumamente lejos, eso grave. me ocurrió ayer cuando íbamos a cubrir Exacto. en Palacio de Gobierno. Y es una Terrible. tristeza porque ese es el mensaje que llega a la población. Y la población arremete contra nosotros, que somos trabajadores y que estamos intentando Contra el solamente mensajero. recopilar la verdad. Así Así que es. muchas gracias a ambos por Agradecerles a entenderlo y ambos, por supuesto, también respetar el gran trabajo que realiza la prensa en estos El trabajo días. de la prensa es incomodar al poder de turno cuando se da la oportunidad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Panorama lo hace domingo a domingo. Y nuestros Así que- reporteros nuestros también. reporteros también. Agradecerles a ambos. Siempre es un gusto Gracias. leerlos, tenerlos aquí en el set y nos Un volveremos a placer. encontrar. Tenemos